para darles la bienvenida, para daros la bienvenida a todos en este evento de espíritu sostenible. Creo que no hay nadie mejor que el responsable de medio ambiente de Endesa, que nos va a acercar a la esencia de los valores de este proyecto, que nos va a hablar de todo lo que hay dentro de este proyecto y que además nos va a hablar de lo importante que es dar a conocer estos valores y su divulgación. Jorge Pina, por favor, pide un aplauso muy grande. Gracias, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, por la asistencia. Un placer compartir con vosotros esta tarde y sentarnos un rato a hablar de este proyecto que hoy presentamos. Proyecto To Energy, que busca provocar un cambio hacia un pensamiento sostenible y un pensamiento consciente con el medio ambiente. To Energy es una plataforma para la transición energética que desde un enfoque divulgativo busca acompañar al ciudadano en ese cambio económico y social que esta transformación supone y requiere. Cuando nos reunimos y cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de transición, nos solemos centrar en el qué y en el cómo. Contamos qué hacemos y contamos cómo lo hacemos. Y yo creo que a veces es importante hablar del porqué. Porque el porqué da sentido al qué, y al cómo. Y porque con la tarea que tenemos por delante, yo creo que conocer el porqué nos va a ayudar a mantener el ánimo y a mantener la motivación para ese cambio que requerimos. Para hablar del porqué hemos invitado a un experto. Él es, probablemente le conoceréis, él es catedrático en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, premio Jaume I a la protección del medio ambiente y premio a la comunicación medioambiental de la Fundación BBVA, entre otras muchas cosas. Con nosotros, Fernando Valladares. Bueno, Fernando, estupendo. Es un placer para nosotros tenerte con nosotros. ¿Por qué crees que es importante? Cosas como las de esta tarde, que nos reunamos a hablar de sostenibilidad, que nos reunamos a hablar de transición, de descarbonización. ¿Por qué es importante? Bueno, un placer estar aquí. Hola a todos y todas. La verdad es que es importante porque, lo hagamos bien o mal, la sostenibilidad tiene que estar en nuestro día a día y la tenemos que ir, de alguna manera, adecuando a nuestra propia circunstancia, tanto personal como profesional. Así que no es esa cosa, no es un postureo, no es una ideología, no es una moda, sino es la única alternativa que tenemos. Si no la adoptamos, la mimamos, la desarrollamos y la incorporamos, la sostenibilidad se impondrá por los límites físicos del planeta. Así que es importante hablar, aunque lo hagamos regular o no tan a menudo como se debiera. Eres sobre todo un experto en cambio climático. Un experto sobre todo en las consecuencias del cambio climático. ¿En qué punto estamos? ¿Hacia dónde va el planeta? Este es, si me permitís, el momento en el que el científico se pone un poco tremendo. Pero sabéis que cuando una cosa se pinta de negro, luego todo lo que pintes encima brilla, ¿no? Entonces voy a dar dos pinceladas para más o menos ilustrar dónde estamos y a partir de ahí veréis que todo va a brillar. Dos datos, podríamos dar miles, pero todos hemos oído hablar de que estamos con 1,2 grados más calientes de lo que estábamos en la era preindustrial y a mucha gente ese 1,2 grados no le dice nada. Bueno, pues ese 1,2 grados a lo que representa es la energía acumulada sin querer. El ser humano las cosas más grandes que hace las hace sin querer. Pues hemos acumulado la energía en la atmósfera, en los hielos, en los mares, equivalente a 600.000 bombas como la de Hiroshima. Esto igual ya nos da una idea de que nos hemos metido en un gran lío. El otro término o ejemplo que os quería traer hoy es en términos de vidas humanas. Estoy en la fase esa un poco trágica, luego retomamos. Pero las muertes evitables, las muertes prematuras, esas muertes que no le correspondería a las personas morirse, la mayoría de ellas son debidas a causas ambientales. Y el cambio climático se lleva por delante del orden de, entre causas directas e indirectas, decenas de millones de personas cada año. Y una vez más, para ponerlo en contexto, cada 10 años el cambio climático genera los muertos que generó la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde estamos. Y acelerando. Salimos de una ola de calor tremenda, ¿no? Casi 44 grados en San Sebastián, ¿no?
Los juzgados de Plaza Castilla tuvieron una crisis en sus ordenadores y algunos datos de algunos delincuentes o no delincuentes se perdieron. Pero bueno, tenemos toda una serie de efectos en cascada que a veces nos rodean tanto que no pensamos que todo eso, hasta la invasión de Ucrania, está relacionado con el cambio climático. Ahí es donde estamos, eso por preguntar. Pues no sé si seguir adelante, porque la tercera pregunta tiene una redacción realmente pesimista. Os la voy a leer y luego vemos cómo la cambiamos. La tercera pregunta que me pasan es, ¿podemos hacer algo para darle la vuelta a la situación? ¿Tiene solución? Y digo que es una pregunta tremenda porque si dices que no, se acaba True Energy, se acaba el acto de hoy y lo más grave, nos quedamos sin el vino que veo que hay preparado para después. Entonces, si te parece, vamos a olvidarnos de esto y aludiendo a esta mentalidad tuya de darle un carácter positivo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a dar por hecho que estamos a tiempo. Te pido que lo confirmes y que nos expliques un poco qué podemos, qué debemos hacer para intentar revertir la situación. Bueno, claro que estamos a tiempo. En esto discrepamos los científicos porque ya estamos un poco fuera de la propia ciencia. Es cómo te tomas ese medio vaso lleno, medio vaso vacío, dónde pones los énfasis. Y sí que estamos a tiempo de hacer cosas, pero el camino no es fácil. Lo que pasa es que lo difícil lo podemos dotar de carácter, digamos, ineludible o lo podemos tomar como una oportunidad. Y para el sector privado es una tremenda oportunidad, pero también para el sector público y también para la ciudadanía en general. En realidad nos necesitamos estos tres actores para salir de este tremendo embrollo en el que estamos. Y tú me dices, ¿qué hacer? Pues como no vamos a hacer la lista, que siempre son muy pesadas, y os remito a Internet para que veáis qué puede hacer uno, aparte de los cubos de basura y la moto eléctrica y estas cosas, hablamos de cosas, digamos, más serias, ¿no? Mirar de frente al sistema socioeconómico, al sistema que nos ha traído aquí, con esta forma de relacionarnos con la naturaleza que es eminentemente tóxica, y cambiar esa relación. Pensar que en la naturaleza hay muchas soluciones, pero a veces la naturaleza requiere nuestra complicidad, nuestro apoyo, nuestra ayuda. La ciudad del Cabo en 2018 sorteó una crisis hídrica tremenda apoyándose en una solución basada en la naturaleza. Se contemplaron muchas alternativas, se vieron el dinero que costaban y el agua que podrían suponer y se vio que al final la solución basada en la naturaleza era la más eficiente, la más resiliente, se implementó. Consistió en erradicar una especie exótica invasora. A veces tenemos soluciones muy delante nuestro y nos vamos hasta el final con la tecnología, cuando hay soluciones basadas en la naturaleza, soluciones basadas en las personas, en la ciudadanía, en la gente, en la comunidad, en el ponernos de acuerdo en una ley de mínimos que nos pueden sacar, por supuesto, del atolladero. Entonces, realmente, recordando esas palabras un poco trágicas que puse al principio, estamos en un gran lío, pero hay grandes soluciones. Y no hay que buscar nuevas soluciones, hay que irlas poniendo en práctica. Os recuerdo que el Acuerdo de París se firmó en el 2015, hace ya 7 años, y las emisiones siguen creciendo. Habíamos dicho que no. Hombre, todavía hasta el 2030 podemos disminuir, pero claro, esto es como los estudiantes que dejan todo para el día de antes del examen. Si dejamos la reducción de todas las emisiones para el 2029, pues va a estar difícil. O sea, claro que se pueden hacer cosas, pero si hubiéramos empezado hace 50 años con el informe Meadows o con el primer Día Internacional del Medio Ambiente en Estocolmo, pues ahora tendríamos muchos deberes hechos. Si hubiéramos empezado hace 30 en la cumbre del 92 de la Tierra en Río de Janeiro, pues también tendríamos bastantes deberes hechos. Lo hemos ido dejando porque siempre estábamos ocupados con otras cosas, que no sé qué cosas más importantes hay que la vida de las personas, pero bueno, ocupados estábamos y ahora tenemos bastantes deberes que hacer. Pero los podemos ver como oh cielos, qué horror, o los podemos ver como una oportunidad para hacer historia, si queréis, o en cualquier caso es lo que toca hacer. Y yo creo que es mirar de frente a esa sostenibilidad de verdad, no de postureo, sino una estrategia que se apoye en la sostenibilidad. Una de las cosas de la sostenibilidad es mirar las 2 letras pequeñas que tiene el contrato con la naturaleza. Una de las letras pequeñas de ese contrato es el largo plazo. La naturaleza casi nada funciona en el corto plazo. Así que la economía del pelotazo pues no termina de ser compatible con la sostenibilidad, ¿no? Y otra de las cosas es precisamente no imponerle a la naturaleza nuestros proyectos, porque a la larga no hay quien los mantenga. Así tenemos la inmensa mayoría de las obras hidráulicas, las grandes instalaciones portuarias, que están obsoletas y no hay dinero para reponerlas. Se hicieron fuertes, grandes, y por eso aguantan en un clima diferente y aguantan algunos años más de los que fueron diseñados. Pero lo pongo como un ejemplo de que los proyectos humanos cuestan mucho dinero, no solo implementarlos, sino luego mantenerlos. Mientras que tenemos un montón de soluciones en las que nos podemos aliar con la naturaleza, entender cómo funciona y hacernos cómplices con ella, que son mucho más
resilientes, eficientes y al final sostenibles. Muy bien, Fernando. Me quedo sobre todo con tu optimismo moderado, vamos a definirlo. Y también con otra frase que has dicho, que creo que es relevante, lo de estamos en un buen lío. Sí. Yo creo que hay que ser optimista, pero no perder de vista que efectivamente estamos en un buen lío. Dicen de los optimistas, ya sabéis que la sociedad premia al pesimista, por eso las noticias predominan las malas, ¿no? Porque psicológicamente se sabe que cualquier ciudadano cogido al azar piensa que un pesimista está mejor informado que un optimista. Los optimistas se consideran o nos consideran frívolos, superficiales, mientras que un pesimista se le considera bien informado. Un psicólogo, cuando se enfrenta ante un pesimista, lo intenta transformar hacia el optimismo porque el optimista ve las dos partes, el vaso medio lleno y el medio vacío, y opta, lógicamente, por sacarle partido al medio lleno, mientras que el pesimista solo ve el medio vaso vacío. Así que os animo a que seamos optimistas, pero informados, claro. Estupendo. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Y ahora, si os parece, damos inicio al acto. Marta, cuando quieras. Muchas gracias, Jorge, Fernando. La verdad es que es fantástico escucharles, que lo tengan tan claro y además ese optimismo, esto que ha dicho Fernando, que hay solución y que la solución está en las personas, quiere decir que está en nuestras manos, así que eso es una buena noticia. Y hay otra cosa que has dicho que me ha encantado. Dice, el ser humano hace las cosas más grandes que hace, las hace sin querer. Pues esto vamos a hacerlo dándonos cuenta de que lo tenemos que hacer.